Bienvenidos. Dios puso una palabra en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Y yo le puse a este tema camino de excelencia. Y el Señor me llevaba al pasaje del profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 16. Dice la versión traducción viviente, dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, eso no es el camino que queremos. Voy a repetir esta versión. Jeremías 6:16, traducción viviente, dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él, vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. La palabra camino para los hebreos es derek. La palabra derek quiere decir conducta, costumbre, proceder, quiere decir dirigir, encaminar, quiere decir guiar, lanzar. Es el curso de nuestra vida. Y cuando el Señor habla, la versión Reina Valera dice, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? El Señor en el Nuevo Testamento dice, venid a mí los que estéis trabajados, cargados, y os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, eso nos lleva, el camino es a ese fundamento, a ese cimiento, a Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular, es el fundamento, es la base. Todos tenemos que, si queremos encontrar el descanso para nuestras almas, queremos encontrar el favor de Dios, tenemos que ver ese fundamento, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y Hechos 4:11 dice la palabra, en la versión PDT o Palabra de Dios para Todos, dice, este es Jesús, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra principal. Solo en Jesús hay salvación, no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Entonces, fíjese lo poderoso, el 11 dice, Él es la piedra que los edificadores rechazaron, y esa ha sido la piedra principal, se ha convertido en la piedra principal. Y dice, solo en Cristo hay salvación, solo en Jesucristo hay salvación, no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Entonces, Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 6, la versión al día dice, como dicen las escrituras, envió a Cristo para que sea la escogida piedra preciosa angular de mi iglesia y jamás defraudaré a los que creen en él. Así dice esta versión, me gustó la versión al día. Como dicen las escrituras, envió a Cristo para que sea la escogida y preciosa piedra angular de mi iglesia y jamás defraudaré a los que creen en él. Primera de Pedro 2:8, la versión castellana dice, en piedra de tropiezo y roca de escándalo, en ella tropiezan los que se rebelan contra la palabra y este es su paradero. Entonces, aquí está hablando de la piedra angular, de la piedra preciosa y de la piedra principal, ¿verdad? Estas versiones lo declaran de esta manera. La piedra preciosa era el fundamento, ¿verdad? Efesios 2:20, la versión sencilla dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. A ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. ¿Quiénes son los apóstoles y los profetas? La Biblia está escrita por apóstoles y profetas. Eso es
la revelación de la palabra, la Biblia es un manual de conducta, de fe. La Biblia es la que tiene el poder para transformar las vidas. La Biblia fue inspirada por Dios. Dios usó hombres, apóstoles y profetas y los inspiró, les dio la autoridad y la unción para escribir estas escrituras poderosas que han transformado millones de personas, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:17, esta es la versión al día, dice: de todas maneras, estos problemas y estos sufrimientos nuestros son pequeños y no se prolongarán demasiado. Y este breve y momentáneo periodo de tribulación redundará en abundantes y eternas bendiciones de Dios para nosotros. Siempre está escrito: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Este proceso que hemos estado viviendo, aunque ha sido difícil, aunque ha sido desconcertante, tenemos esta palabra. Esta breve tribulación no se compara con las bendiciones eternas que Dios tiene preparadas para nosotros. Cualquier situación que te ha tocado vivir, cualquier circunstancia a la que has estado pasando, Dios es un Dios de esperanza en el creer. Ábrele tu corazón a Él. Este es el momento. Todos estamos viviendo este proceso y lo más importante que podemos hacer es voltear nuestra mirada hacia Dios. Reconocer que nos hemos apartado de Él, que le hemos fallado, que nos hemos separado, que hemos sido distraídos por las actividades, que los afanes nos han llevado a vivir una vida que nos ha robado el tiempo para conocerlo a Él, ¿verdad? A través de la comunión con Él, a través de abrirle nuestro corazón al Señor, Él empieza a trabajar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y empieza a revelarnos su palabra, y empieza a traer la paz, porque Él es un Dios de paz. Eso es un Dios de amor, y eso es muy poderoso en estos momentos de tanta zozobra, tanta incertidumbre en el mundo entero. Dios es el único que puede darte la paz, la seguridad, la convicción de que la esperanza va a llegar, se va a hacer realidad. Nuestra esperanza se va a hacer realidad. Dios va a hacer algo, va a intervenir en la situación que yo estoy viviendo o que tú estás viviendo, y va a transformarla. Dios va a transformar tus circunstancias. Dios te va a entregar esas bendiciones eternas que Él tiene preparadas para nosotros, para los que abrimos nuestro corazón a su palabra, a su consejo, a su voz. Solamente dile: Señor, yo quiero que seas ese fundamento en mi vida. Está escrito: dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es una regla de oro bíblica. Si nosotros lo amamos a Él primero, Él nos entrega el amor, la capacidad de amarnos con la gente que nos rodea, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, en donde nos desarrollamos. Él nos entrega un amor, una capacidad para relacionarnos de manera saludable, de manera sana, en honra, no en deshonra, no en conflicto. Dios nos entrega ese amor, esa autoridad para poder relacionarnos saludable y sanamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que habla la Escritura, ¿verdad? Esa piedra que edificaron, ¿verdad? Que hemos estado hablando, la piedra angular era un cimiento enorme. Era un cimiento enorme para hacer las construcciones. Era donde se edificaba, pesaba toneladas, era inmovible. Era un peso impresionante, y ahí se edificaba, ¿verdad? Y de ese peso es un símbolo de la obra de Cristo. Él se humilló, Él puso ese fundamento, ¿verdad?, de amor. Y por eso es vital que nosotros sigamos ese ejemplo de humildad, de obediencia,
Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él está dispuesto a fortalecernos, a sostenernos. Él envía la bendición. La bendición es un poder del cielo que baja y te capacita para que salgas adelante. La bendición te persigue, te alcanza. Solamente hay que obedecer. Solamente hay que seguir su consejo. Solamente hay que leer la palabra que nos forme, que nos eduque. Y la comunión con Él desata ese poder del cielo y nos entrega bendiciones eternas, beneficios, bondades de Dios. Entonces esa es la piedra angular, ese cimiento tiene que estar en mi vida. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Pero en Él hay descanso para nuestra alma. Si tomamos el consejo correcto, si caminamos en humildad, en obediencia, si caminamos en orgullo, si caminamos en soberbia, pues eso distorsiona, nos saca de los principios y distorsiona la edificación del cuerpo, de la iglesia de Cristo. El querer competir, el querer controlar, manipular, eso malforma el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que servir a Dios con amor. Cuando habla Jeremías 6:16, que dice el camino del justo es el que practica servir a Dios, ¿verdad? ¿Cómo servimos a Dios? Pues ayudando al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al que está en la cárcel, al que está enfermo, al que tiene necesidad. Cuando nosotros hacemos eso, es como los brazos de Dios. Cuando nosotros llegamos, somos como los pies del Señor, que estamos llevando bendiciones al que está en necesidad. Y entonces las bendiciones nos van a perseguir, nos van a alcanzar. Es el camino del justo. Y eso forma el cuerpo de Cristo. El anhelo de Dios es que nos ayudemos unos a otros, que nos bendigamos. Y más al que está en necesidad, más al que está en problemas. Cuando nosotros hacemos eso, edificamos el cuerpo de Cristo. Y entonces ese es el camino del justo. El camino del justo es la obediencia, la humildad, el servicio, ¿verdad? Con amor, son sacrificios de amor que le agradan a Dios. Y entonces se desatan las bendiciones del cielo. El cielo se abre, el favor de Dios te persigue. Las bendiciones te alcanzan, ¿verdad? Y en amor, ¿no? O sea, que cada vez que nosotros hacemos algo para Dios, cuando lo hacemos con amor, con gratitud, con humildad, con obediencia, entonces el favor de Dios nos va a alcanzar y nos va a perseguir. Pero si lo hacemos con orgullo, si lo hacemos con soberbia, si lo hacemos con el afán de controlar, de imponer, entonces se pierde, se distorsiona la misma obra que nosotros estamos haciendo. Si yo ayudo a alguien, si yo le sirvo a alguien y me enorgullezco, entonces se distorsiona. El fundamento es el amor. El sacrificio de amor. El amor de Dios es ágape, es incondicional. Yo no debo de esperar nada a cambio. Si no, pues estoy condicionando a la manipulación, al control, ¿verdad? Siempre que hacemos un sacrificio de amor, tiene que llevar ese amor ágape incondicional. Y eso abre el cielo. Se desata el favor y las bendiciones del cielo. Y más en este tiempo, en esta necesidad donde hay tanta inseguridad y tanta zozobra en la sociedad, ¿verdad? Efesios 4:15, entonces les voy a recordar este pasaje. La traducción viviente dice: en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué bendición en esta palabra, ¿verdad? El capítulo 4 de Efesios, Pablo dice: yo preso en el Señor, os ruego que lleven una vida
digna del llamado, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, tolerarse las faltas, por amor, sobrellevarse, unidos en un espíritu mediante la paz, en un solo cuerpo, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a sus escogidos, y subió a las partes más altas, a los cielos, y bajó a las partes más bajas de la tierra, y entonces Él entregó la capacidad a los que entregó esos dones, ¿verdad? Él entregó la capacidad. Cada vez que nosotros tomamos ese camino correcto, esa actitud correcta, esa humildad, entonces somos perfeccionados, ¿verdad? Entramos en la perfección. La perfección nos va formando, viene del griego katarpizo, y es restaurar, dirigir, constituir, unir, restaurar, preparar. Entonces, cada vez que nosotros tomamos esa actitud, nos preparamos para ser útiles en el reino de Dios y llevar gloria al Padre Celestial. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el camino de excelencia, es el camino que todos debemos de buscar. Así como está escrito Mateo 7:14, dice: angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Quiere decir que hay una búsqueda de ese camino, hay una acción, una actitud correcta que nosotros tenemos que tomar, y tiene que ver con la humildad, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el servir de manera sacrificial y sin ningún interés, ¿verdad? Personal, así de manera incondicional como el Señor Jesús nos ama. Él de manera incondicional fue a la cruz. Él nos amó y pagó por nuestros pecados. Entonces estamos en deuda con Él para llevar a todos a ese camino de excelencia, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces esos son los dones que el Hijo, que Jesucristo constituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él nos preparó, Él nos hizo aptos. A través de la fe creemos que Él nos ha llamado. Y entonces Él nos da la autoridad. Él nos da la autoridad para caminar en las buenas obras que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Él las preparó, y Él nos hace aptos para que nosotros desarrollemos esa función como apóstoles, como profetas, como evangelistas, pastores o maestros, ¿verdad? Él nos llama, Él nos constituye, y nosotros vamos desarrollándolo de acuerdo a la fe, ¿verdad? ¿Y para qué? Para llegar a la unidad, a la estatura del varón perfecto, para ir edificándonos en amor. Y en esta versión, traducción viviente, dice aquí, en el 15, Efesios 4:15, dice: en cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Así es como cuando nosotros tenemos el fundamento del amor, de la humildad, de la obediencia, de la sujeción, entonces los dones fluyen trayendo gloria al Señor, ¿verdad? Él escogió
¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar en el original es katarpizo, en el griego, katarpizo, y quiere decir hacer apto. Él te escoge, Él te hace apto para que desarrolles esa función como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Él te escoge. Y a través de la fe tú empiezas a fluir y te empieza a dar el Señor esa autoridad, ¿verdad? Esa palabra catarpizo significa preparar, formar, restaurar. Entonces poco a poco vamos siendo restaurados de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? De los desórdenes que antes vivíamos sin el conocimiento de la palabra. Entonces, Él nos constituye, también significa constituir, ¿verdad? Él te hace apto, te prepara, te repara, te restaura, te constituye y te forma, ¿verdad? Filipenses 2:3, esta versión sencilla, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué poderoso es este pasaje, porque Jesús mismo hizo esto. Dice que Él se humilló hasta la muerte, tomando forma de siervo. Y Él dice esto aquí en este pasaje. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En ese nombre hay poder, hay autoridad. Cada vez que nosotros mencionamos el nombre de Jesucristo de Nazaret, se establece el reino, la bendición. Y viene la autoridad para poder servir a las demás personas, bendecirlas. Nos viene un poder para bendecir, para desatar bendición sobre otros. Y esa es la actitud correcta, una actitud de humildad. Él se humilló hasta la muerte, dice, tomando forma de siervo, murió en una cruz por nuestros pecados, por nuestros errores. Él tomó, y por eso dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes. Qué inspiración tan preciosa, ¿verdad? Y nuestro Señor fue un ejemplo de ello. Por eso esa unción que viene del cielo, esa bendición que nos capacita, nos permite sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Él nos da una capacidad para poder sobrellevar los errores, para poder ayudar a la gente que está en algún problema, los problemas familiares, los problemas de matrimonio, los problemas de adicciones, alcoholismo, drogas, cualquier tipo de problema. El Señor tiene la respuesta, la autoridad, el consejo correcto, la unción que va a desatar en la bendición sobre esa persona que está sufriendo a causa de esas circunstancias, de esas situaciones. Entonces yo quiero invitarles para que tomemos ese camino de excelencia, para que haya descanso en nuestras almas. Yo hasta ahora entiendo, ¿verdad?, que cada vez que Dios nos permite servir a alguien, bendecir a alguien, que declararle una palabra y luego que darnos cuenta al tiempo que sucedió, profetizarle algo y saber que fue de bendición sobre su vida, que recibió un milagro, una sanidad, que fue bendecida de alguna forma. Hay una satisfacción muy preciosa, ¿verdad? Y entonces esa satisfacción viene cuando nosotros nos damos cuenta que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que estamos desarrollando una función como pastores, como evangelistas, como apóstoles, profetas, como maestros. Y que a través de esa función la estamos desarrollando de manera saludable, sana, no imponiendo, no controlando, sino con el deseo de bendecir, de servir y de amar a las personas que Dios pone alrededor nuestro, ¿verdad? A las personas que nosotros vamos a cubrir, las personas que nosotros vamos a bendecir,
y hay una satisfacción porque eso trae dicha, trae plenitud. Esa es la vida abundante que Dios nos permite disfrutar, ¿verdad? Porque dice que el diablo vino para robar. San Juan 10:10 dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces la vida abundante es cuando nosotros podemos bendecir a alguien que tiene un problema con el alcoholismo, con las drogas, con violencia familiar, que está teniendo problemas en familiares, con sus hijos. Yo no sé, o sea, Dios puede darnos la autoridad. Si tú abres tu corazón para que este mensaje llegue y empiece a impactar tu matrimonio, tu familia, tus generaciones, tus hijos y aún los hijos de tus hijos. Dios quiere que abras tu corazón y que recibas. Yo quiero hacer una declaración de fe y quiero que abras tu corazón y le digas: Señor Jesús, te invito a mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Reconozco que he pecado y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Si tú haces esa oración conmigo, dile: Jesús, yo te necesito en mi corazón. Ven y sé el Señor de mi vida, de mi familia. Te entrego mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesucristo yo voy a orar para que las bendiciones empiecen a perseguirte, a alcanzarte, para que la bendición llegue y rompa la maldición que ha habido de alcoholismo, de inmoralidad, adulterios, divorcios, infidelidades, drogadicción. En el nombre de Jesús yo envío la palabra para que la palabra llegue y toque y rompa las maldiciones que están llegando ahí a tu casa, a tu familia. Donde me estés escuchando, las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar. Ábrele tu corazón a Jesús y dile: te necesito en mi familia. Sé medicina en mi familia. Rompe la maldición de esos problemas que hemos estado viviendo por cuestiones de alcoholismo. Yo fui un alcohólico. Dios me rescató de ahí hace muchos años. Y yo envío esa palabra para que en ese momento se rompa la maldición del alcoholismo que ha habido en tu vida, en tu familia. En el nombre de Jesús yo te bendigo para que las bendiciones de Dios te alcancen, te persigan. Yo rompo la maldición de drogadicción, la violencia que se ha vivido en tu hogar, en tu familia. Yo rompo esas maldiciones. Rompo los velos mágicos que han traído destrucción, conflictos, pleitos en los hogares. Rompo la maldición que ha traído celos y que ha robado la paz en el hogar, conflictos, divisiones. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, por las llagas de Jesucristo, declaramos medicina para esos hogares, para esas familias. Ábrele tu corazón al Señor y dile: Jesús, yo necesito que tu medicina, tu bendición llegue a mi corazón, a mi familia y a mis generaciones. Que se rompan esas maldiciones que han estado en mi línea familiar. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que estás llegando a esos corazones, a esas familias, a esas generaciones. Abrazos, bendiciones. Que el Señor los persiga y los llene de grandes bendiciones en esta semana. Amén.